Hola, tengo 48 años y mi hermana menor, Diana, tiene 46. Diana y yo nunca nos llevamos bien de pequeñas, siempre fue presumida y desagradable conmigo, así que nos distanciamos. Tan pronto como terminamos la preparatoria, yo decidí continuar con mis estudios, mientras que ella prefirió irse a vivir con su novio de ese entonces. Tuvo suerte de que su pareja fuera adinerada, porque nuestros padres jamás habrían podido costear el alquiler para que ella viviera sola. Sin embargo, Diana dejó muy claro que no le importaban las opiniones de nuestros padres sobre su vida y que haría lo que quisiera. Por esa razón, ellos nunca intentaron detenerla y en su lugar, la dejaron libre para hacer lo que quisiera. A los 20 años, Diana tuvo gemelas, y un año después, un niño. Mientras vivía con su pareja, mis padres estaban felices por ella, pero también ansiosos, porque ahora tenía muchas responsabilidades y ningún trabajo. Dependía por completo del dinero de su novio para mantener su estilo de vida. Diana nunca se casó con él, lo cual, creo yo, fue un error, porque de haberse separado habría tenido derecho a una pensión alimenticia. Y efectivamente terminaron separándose cuando Diana descubrió que él la engañaba. Afortunadamente él se encargó de la manutención infantil a la que tenía derecho, pero decidió no involucrarse en la vida de sus hijos y renunció a sus derechos parentales. En ese momento las niñas tenían 3 años y mi sobrino apenas 2. Después de la separación, Diana quedó completamente sola y necesitaba toda la ayuda posible para salir adelante. A pesar de nuestra pésima relación, decidí ayudarla, principalmente por la presión de nuestros padres. En aquel entonces, yo ganaba lo suficiente para vivir decorosamente, pero no para mantener a 4 personas. Mis padres y yo contribuimos económicamente durante los primeros meses, ya que Diana no tenía título universitario ni experiencia laboral. Tuvo que empezar desde cero y esforzarse mucho para avanzar profesionalmente, pero esto requería tiempo y dedicación a su trabajo. Al mismo tiempo, debía cuidar de sus hijos, lo que dificultaba aún más su situación. Contratar una niñera era una opción, pero resultaba demasiado costoso, así que dependía de mí o de sus amigas. Nuestros padres también trabajaban y contribuían económicamente, por lo que no podían quedarse en casa con los niños. En mi caso, tampoco podía cuidar de ellos porque tenía mi propio empleo y responsabilidades. Como resultado, Diana se vio limitada a aceptar empleos de salario mínimo con horarios flexibles que le permitieran volver a casa temprano. Esto le permitía evitar pagar por una niñera durante largos periodos, aunque su situación económica apenas mejoraba. Con el tiempo creo que Diana comenzó a detestar a sus propios hijos porque los veía como obstáculos para su éxito. Solía decir que eran lo único que le impedía avanzar. Yo la visitaba de vez en cuando, no por ella, sino por los niños, para asegurarme de que estuvieran bien. A pesar de no llevarme bien con mi hermana, no era tan cruel como para ignorar el sufrimiento de unos niños inocentes que no tenían la culpa de las malas decisiones de su madre. Mis padres y yo íbamos a ver a los niños con regularidad. Ellos siempre se quejaban del maltrato de Diana, los regañaba por tonterías y les gritaba solo por ser niños y querer divertirse. Era una vida espantosa para todos, y yo deseaba poder ayudarlos sacándolos de allí y llevándolos conmigo. Sin embargo, no podía hacer nada, porque Diana era su madre legítima y yo no tenía ninguna autoridad legal sobre ellos. Además, Diana recibía la manutención infantil de su ex y hacía lo suficiente para sobrevivir. Me sentía mal por ella, pero peor por los niños. Diana comenzó a salir con otros hombres, lo que empeoró considerablemente las cosas. Cada vez que una relación fracasaba, culpaba a sus hijos. Estaba convencida de que en cuanto sus parejas descubrían que era madre de 3, la dejaban. Creo que eso sucedía porque ella no mencionaba a sus hijos al inicio del noviazgo, solo lo hacía después de 1 o 2 meses, lo que daba una impresión deshonesta. Intenté explicarle esto en varias ocasiones, pero estaba segura de que la rechazaban por tener hijos. Esa creencia la llevaba a fastidiarlos constantemente, recordándoles cómo su padre la había abandonado y, peor aún, amenazándolos con dejarlos también si no se comportaban. Los niños le temían y su infancia estuvo marcada por el narcisismo de su madre. Esto continuó durante años. Hubo momentos en los que pensé en llevármelos y huir con ellos, pero no podía hacerlo. No tenía posibilidad de pedir la custodia ni de denunciarla, ya que aunque sus acciones eran moralmente reprobables, no justificaban legalmente quitarle a sus hijos. Así que la situación siguió igual, y los niños simplemente agradecían tenerme en sus vidas. Mis padres, por su edad, no podían ser ese apoyo cercano que necesitaban, pero yo siempre estuve allí para ellos. Cada vez que tenían problemas con la escuela, las tareas o incluso con su madre, acudían a mí. Nunca podían contarle a Diana lo que les pasaba, pero siempre confiaban en su tía. Yo valoraba profundamente esa confianza. Cuando cumplieron 18 años, tomaron una decisión que, aunque no me sorprendió, marcó un cambio importante: dejaron la casa de su madre y se mudaron conmigo.
Ya no eran niños, así que podían elegir dónde y con quién vivir, y me escogieron a mí. Diana, obviamente, no estaba nada contenta y no tardó en expresarlo. Dijo que había desperdiciado 18 años de su vida criando a esos niños para que al final la abandonaran. Su actitud fue muy desagradable, incluso me reclamó diciendo que si yo había querido criar a sus hijos con tantas ganas, debería haber intervenido antes, en lugar de tomar las riendas cuando todo el trabajo ya estaba hecho. Quise decirle que en realidad, ella no los había criado. Básicamente se criaron solos porque Diana casi siempre estaba ocupada trabajando o saliendo con hombres que eventualmente la dejaban en cuanto descubrían que tenía 3 hijos. Nunca supo cuáles deberían haber sido sus prioridades, y era evidente porque las cosas terminaron como lo hicieron. Los niños eligieron quedarse con la persona que realmente estuvo ahí para ellos, en lugar de con quien siempre los torturó emocionalmente y los reprendió. Pero Diana no era capaz de verlo. Al estar sola y miserable, no se daba cuenta de que estaba desquitando su frustración con ellos y con nosotros, porque ella misma sufría. Sin embargo, decidí no restregárselo en la cara. Me callé y dejé que la conversación terminara ahí. Después de eso, Diana realmente cortó todo contacto con nosotros. Sus hijos optaron por dejarla y vivir conmigo, y ella también decidió romper lazos con nuestros padres, aunque ellos no habían hecho nada para merecerlo. Creo que el hecho de que no se pusieran de su lado cuando mis sobrinas y mi sobrino decidieron mudarse conmigo la molestó profundamente. Así que también los excluyó de su vida. Han pasado 7 años desde entonces y todos están bien. No sé qué ha sido de Diana, pero sé que sus hijos están prosperando. Mi sobrino fue a la escuela de medicina y ahora es pediatra. Una de mis sobrinas se graduó en literatura y trabaja como maestra, mientras que su hermana gemela tiene una peluquería. Ayudé a todos ellos a obtener préstamos para sus negocios y los apoyé financieramente en la medida de mis posibilidades. Estoy muy orgullosa de ellos porque han llegado muy lejos. Ahora viven cada uno por su cuenta. Se quedaron conmigo solo 4 años y aún así, realmente no era como vivir conmigo, ya que pasaban la mayor parte del tiempo en la universidad y solo regresaban ocasionalmente. Creo que evitaban volver a la casa de Diana porque no se sentían queridos allí. Han pasado 2 años desde que se mudaron, y no podría estar más feliz por ellos. Nunca esperé nada a cambio de lo que hice porque realmente creía que era lo correcto. Eran solo unos niños, y por muy mal que estuvieran las cosas entre mi hermana y yo, nunca podría ser cruel con ellos. Siempre les tuve cariño, sobre todo porque yo nunca tuve hijos ni me casé. No era lo mío. Pero por ellos quise estar ahí como una figura parental, ya que su padre no estaba presente, y todos sabemos cómo era Diana. Ellos necesitaban a alguien, y mis padres eran demasiado mayores para asumir ese rol. Así que di un paso al frente. Eso fue todo lo que hice. Nunca anticipé nada a cambio, pero estoy agradecida de que ellos sean el tipo de personas que creen que merezco una muestra de aprecio por lo que hice. Aunque no creo que fuera algo que necesitara compensación, agradecí su gesto. Hace una semana celebré mi cumpleaños número 48 con mis amigos y mi familia, incluidas mis sobrinas y mi sobrino. La pasé muy bien, y mi sobrino fue tan amable de organizarlo todo por mí. A pesar de que quise pagar, él insistió en cubrir los gastos porque ahora gana lo suficiente para hacer cosas por mí y mostrar su agradecimiento. Después de la fiesta, los 3 se sentaron conmigo para hablar. Me dijeron que ahora que estaban asentados financieramente, querían mostrarme su gratitud dándome colectivamente un cheque. Intenté explicarles que no era necesario porque todavía trabajo y puedo mantenerme sola, pero ellos insistieron. Decían que no se trataba de pagar una deuda, nunca podrían pagarme lo que hice por ellos, sino del aliento y la fe que les di, algo que jamás podrían compensar por completo. Este era su humilde intento de mostrarme su aprecio. Me conmovió mucho su gesto genuino y quise compartirlo en redes sociales. Solo quería agradecerles por todo lo que estaban haciendo por mí. Mi hermana y yo no habíamos hablado en años, así que no pensé que le importaría. Ella me tenía bloqueada en todas partes, y asumí que no vería nada. Pensé que estaba bien. Diana nunca se interesó por nosotros ni preguntó por el bienestar de sus hijos desde que se fueron de su casa. De acuerdo, ellos se alejaron primero y se mudaron conmigo, pero eso fue culpa de ella. Lo mínimo que pudo haber hecho era mostrar interés en sus vidas y tratar de ser una figura materna para enmendar sus errores. Pero, siendo honesta, parecía no importarle. La falta de comunicación me hizo pensar que estaba bien compartirlo. Sin embargo, después de esa publicación, recibí una respuesta de Diana hace unos días. No me lo esperaba porque, como mencioné, no habíamos hablado en 6 años. Sin embargo, debería haber predicho que en cuanto se diera cuenta de que sus hijos estaban estables financieramente, se pondría a husmear como sabueso, buscando cuánto dinero podía sacarles.
En su mensaje dijo que había visto mi publicación y quería hablar sobre sus hijos. Reconoció que había cometido errores en el pasado y que no había sido una buena madre, pero sentía que merecía otra oportunidad. Afirmó que los había extrañado mucho en los últimos 6 años. No sé cuánto de eso será cierto porque si realmente los hubiera extrañado, al menos podría haberme contactado alguna vez. Me pidió que hablara con sus hijos y la ayudara a cerrar la brecha, ya que, según ella, ellos respondían bien a mí. El momento era sospechoso, así que ignoré su mensaje. Sin embargo, cuando no respondí, me llamó por la noche y explotó. Insistía en que la ayudara a reconectarse con sus hijos, pero me negué. Estaba muy consciente de que solo iba tras su dinero, no porque realmente se preocupara por su bienestar. Si de verdad lamentara lo que hizo, los habría contactado directamente en lugar de hablar conmigo. No podía dejar de lado su orgullo y su ego ni por un segundo. Aún esperaba que sus hijos la contactaran, a pesar de que ella fue quien se equivocó. Era impresionante lo creída que era. Trató de discutir conmigo argumentando que no estaba persiguiendo su dinero y que era ofensivo que yo lo sugiriera. Le aseguré que dudé en aceptar el cheque de sus hijos, pero que ahora me quedaría con todo porque ella no lo merecía. Ahora está llorando en redes sociales, diciendo cosas sobre mí y tratando de hacerme quedar mal. Algunos parientes opinan que me pasé, que soy codiciosa y que le debo una disculpa, lo cual me parece absurdo. Por eso estoy aquí, para preguntar si me equivoqué al decirle a mi hermana que no merece el dinero que sus hijos decidieron darme. Actualización 1. Siguiendo algunas sugerencias, hablé con mis sobrinos. Me informaron que habían oído sobre el drama por parte de algunos parientes y que habían pensado hablar conmigo, pero no habían tenido tiempo. Sin embargo, tras llamarlos y contarles la situación, me dijeron que hice lo correcto. Mi sobrino fue muy claro con sus opiniones, diciendo que nunca había considerado a su madre como una figura materna en su vida. Siempre me culpó a mí de que Diana nunca hubiera estado presente, pero él sabía bien que esa no era la realidad. Mi sobrina coincidió con él. Él siempre ha sido el más directo del grupo, así que no me sorprendió su reacción. Mis sobrinas estaban demasiado afectadas para hablar del tema, pero él estaba claramente enojado y molesto. Explicó que Diana solo me contactó porque nunca hizo ni el mínimo esfuerzo por ellos, a pesar de recibir manutención de su padre. Incluso así, ella los humillaba y les hacía sentir mal por existir, algo que nunca fue su culpa. Mis sobrinos creen que hice lo correcto y me informaron que no contactarán a su madre pase lo que pase. También piensan que debo defenderme y contar mi versión de la historia en línea ahora que Diana decidió hablar mal de mí públicamente. Creen que es la forma más efectiva de enviar el mensaje, así que eso haré. Me alegra que estén de mi lado, porque mis padres se mantienen al margen y dicen que no quieren involucrarse. Diana jamás les habló después de que sus hijos cortaran la relación con ella, lo cual encuentro raro. La actitud neutral de mis padres me decepciona, dado que tampoco han hablado con Diana en 6 años. Al menos mis sobrinos me apoyan. Mucha gente pregunta por qué no solicité la custodia si sabía que mi hermana era mala madre y los maltrataba. Lo que mencioné fue que aunque sus actos eran malos, no constituían tortura, abuso físico grave ni abandono. Ella era constantemente dura y emocionalmente ausente, pero no llegaba al punto de que los tribunales la consideraran una amenaza para sus hijos. En ese tiempo ya habían perdido a su padre, quien los abandonó, dejándolos solo con Diana como figura parental. Naturalmente los tribunales querrían mantener a la familia unida. Sabía que si tomaba acciones legales contra ella, se aseguraría de que nunca volviera a verlos. Haría todo lo posible por alejarlos de mí. Era ya improbable que pudiera quitarle a los niños y obtener la custodia completa. Intentar algo así habría puesto a los niños en una situación aún más peligrosa. Por eso preferí ir a lo seguro, mantener el contacto con ellos y estar disponible en todo momento. No sé si fue la mejor decisión a largo plazo, pero en ese momento pareció la única opción. Tal vez había otras formas de actuar, pero hice lo que creí correcto. Fue difícil para mí, y durante años me pregunté si debía haber solicitado la custodia o alejado a los niños de ella. Sin embargo, no podía prever qué habría pasado, y pensé que era mejor que los niños se quedaran con su madre y mantuvieran contacto conmigo y con mis padres que arriesgar algo peor en esa circunstancia. Tal vez parezca la mala por lo que hice, pero no me importa. Sé que a los chicos les va bien en su vida y que hice todo lo posible por mantenerlos felices y a salvo. Siempre estuve ahí para ellos, así que no me siento culpable de nada. Actualización 2. Ha pasado una semana desde el mensaje de Diana. Hoy recibí muchas llamadas de parientes y conocidos que hablaron con ella. Me señalaron mis errores y me regañaron. Ya estaba cansada de todo esto y además tenía mucho trabajo, así que no había podido publicar antes. Pero hoy decidí que ya era suficiente.
Después de una breve conversación con mis sobrinas y mi sobrino, decidí hacer una publicación contando mi versión de los hechos y, de algún modo, también la de ellos. No creo que nadie en la familia entendiera cuánto habían sufrido esos chicos, las burlas que soportaron a diario porque Diana decidió embarazarse joven y dejarlo todo por su novio. Incluso después de eso, ella seguía culpando a otros de sus propias acciones y trataba de aparentar que hacía lo mejor por sus hijos, cuando en realidad nunca estaba presente para ellos. Ahora que sus hijos están bien financieramente, Diana anda diciendo que yo le robé a sus hijos y su fortuna. La gente merecía saber la verdad, no solo su retorcida versión en la que ella es la víctima. Ya me habían juzgado por muchas razones porque solo conocían su versión, pero yo también merecía contar mi lado de la historia, al igual que sus hijos. Así que escribí todo. Hace unas horas publiqué la historia, y hasta ahora Diana no me ha dicho nada. Los únicos mensajes que he recibido son de parientes que antes me juzgaban y que ahora cambian abruptamente de opinión, pidiendo disculpas por haberme juzgado tan rápido. Francamente, eso no significa nada para mí. Solo quería que supieran la verdad, y era importante decirla. Mostrar cómo Diana trató a sus hijos y por qué ellos ya no tienen contacto con ella. En fin, ahora que todo terminó, estoy lista para pasar página. Honestamente no quiero nada que ver con Diana, y estuve perfectamente tranquila estos 6 años sin que me contactara. Creo que lo mismo aplica para sus hijos. No entiendo por qué sintió la necesidad de crear tanto drama. Si quería dinero, pudo haberlo pedido directamente en lugar de fingir que quería otra oportunidad como madre. Actualización 3. Ha pasado un día desde que escribí esa publicación. Tal vez Diana se levantó hoy con ganas de desquitarse conmigo, porque en lugar de contactarme directamente, decidió ser más dramática y comenzó a comentar en mi publicación. Trataba de hacer parecer que yo mentía, pero no le funcionó. En cuanto empezó a responder, sus hijos comenzaron a comentar y a contestarle, recordándole episodios específicos de su infancia donde ella fue cruel con ellos. Esto duró aproximadamente 1 hora, y no voy a mentir, no me sentí mal por ello. Nadie lo hizo. Mi sobrino, mis sobrinas y yo lo estábamos disfrutando por completo. La estaban humillando totalmente y no había forma de que escapara. Cada mentira que intentaba soltar para hacerme quedar mal era descubierta de inmediato. Me alegro de que esto sucediera un fin de semana, de lo contrario, no habríamos podido responder tan rápido. Después de 1 hora, Diana comenzó a borrar sus comentarios para que nadie pudiera atraparla en sus mentiras. Sin embargo, ya era demasiado tarde, mucha gente había visto lo que pasaba en la sección de comentarios y comenzaron a cuestionarla. La señalaron tanto que finalmente empezó a borrar sus comentarios y a retractarse de todo. Luego me bloqueó. También bloqueó a sus hijos. Supongo que esa fue su forma de rendirse y me alegro porque habría perdido de todos modos. Nosotros teníamos claramente la ventaja moral, entre otras cosas. Pensé que borrar los comentarios sería el final de nuestra relación, pero Diana decidió contactarme personalmente. Me mandó un mensaje diciendo que esperaba que estuviera feliz ahora que la había presentado como un monstruo y que todos la odiaban. Muy irónico de su parte porque eso fue exactamente lo que ella intentó hacer conmigo primero. Ella inició esto y ahora que decidí responder, no puede soportarlo. No entiendo por qué la gente busca problemas si sabe que no podrá lidiar con las consecuencias. Si no quieres ser responsable por los resultados, no causes drama. En fin, ignoré ese mensaje, y es lo que haremos de ahora en adelante, ignorarla. Diana ya no vale la pena. Ella misma lo demostró.